armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Que yo perdón pido de cuantos males he hecho, y así le suplico me amer ser cumplir este testamento. El verdugo no me da más lugar. De don Antonio de Ulloa y Sandoval. Soy Francisco Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com. Os quiero recordar que si os gusta Bellum Artis Podcast, podéis invitarnos a un café o una cerveza para recuperar fuerzas después de esta grabación. Para ello podéis visitar nuestra página en Patreon, Patreon/Bellum Artis, y decidir si queréis apoyarnos y ser nuestros mecenas. Hoy viajaremos con la Armada Invencible a las tierras del norte de Irlanda para conocer la odisea de los náufragos de la Gran Armada que no lograron regresar junto con la flota a España. Para ello contamos con la ayuda de Pedro Luis Chinchilla, el creador de la página web armadainvencible.org, un lugar en el que todos los amantes de la historia encontraréis mucha información, grandes relatos y sobre todo memorias de personajes anónimos, muchos de ellos, que os harán conocer con profundidad la Armada Invencible. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Francisco. Encantado de estar aquí y muchas gracias por invitarme. Pedro, hoy vamos a hablar de tu pasión, ¿no? Que es la Armada Invencible. Y llevas ya muchos años contando qué sucedió, ¿no? Pero también contando la vida de héroes anónimos que fueron olvidados. Los libros de historia casi siempre se acuerdan de los grandes generales, ¿no? Pero no de los pobres soldados que fallecen y sufren las guerras como nadie, ¿no? Y en tu página web sí que rescatas sus relatos, ¿no? Esa es la misión principal de esta página, es dar a conocer y rescatar la memoria de los grandes olvidados, de ese gran sufrimiento, porque no es una página, es una página de historia, por supuesto, pero el foco principal de esta página es que todos los desdichados marinos, nobles, soldados, clérigos, incluso algunas mujeres que vivieron la odisea de enfrentarse a esa terrible experiencia, pues tenerlos en la memoria, acordarnos de ellos, traerlos a colación y que estén de alguna manera pues más presentes en nuestras vidas y en el devenir de la historia que siempre hemos oído acerca de la Armada Invencible. No sé si escuchaste los programas que tenemos anteriores sobre el tercio de Farnesio y su invasión de Inglaterra, digamos lo que tenían previsto, ¿no? Habían previsto unos planes de invasión y jugamos a qué hubiese pasado, ¿no? Si esos planes se hubiesen llevado a cabo. A los oyentes los invito, ¿no?, a que escuchen ese programa. Y hoy, gracias a ti, Pedro, y a tu página web, que os recomiendo a todos, armadainvencible.org, no nos vamos a fijar en sí en la batalla, ¿no? Nos vamos a fijar en lo que hubiese pasado, ¿no?, si hubiese vencido la Armada Invencible, sino vamos a ver el sufrimiento que pasaron a los hombres que huyeron, ¿no? Bueno, es que este caso yo creo que a lo mejor, Pedro, antes de empezar a hablar de la aventura irlandesa, ¿no?, de los españoles, y bueno, españoles, italianos, portugueses. Exactamente, era una misión internacional. Efectivamente, sí. Sí, de hecho, en un artículo que tenemos en el blog, que se llama Los tercios embarcados,
en la Armada Invencible, Sí. tenemos el porcentaje de nacionalidades. Sí. Es muy Y hay de todo. Hay napolitanos, hay aragoneses, no solo eran castellanos, porque mucha gente puede pensar que todo era Castilla, ¿no? No, había de todos los territorios de la corona, ¿no? Bueno, y algunos también que no de la corona, por ejemplo. Bueno, sí. De Ragusa, por ejemplo, de lo que es la actual Croacia, es decir, hay alemanes, hay gente de todo, hay gente de muchos países europeos, que una vez también, eso será el futuro de armadainvencible.org, trata por llevar este testimonio y hacer el resurgir que está sucediendo tanto en España como en Irlanda, luego a países como Portugal o Países Bajos o Alemania o Italia. Y eso será el futuro de armadainvencible.org. Pues ahí tenemos mucho que contar. Al final del programa yo quiero hablar un poco de cómo recuerdan en Irlanda a la Armada Invencible, porque sé que hay actos y en tu blog lo vi, pero también lo vi en otras páginas, ¿no? Eso lo dejaremos para el final. Yo creo que te invito para otro programa para que nos hables de la Armada Invencible en sí y de la batalla, ¿no? Sí, claro. La batalla, de los encuentros. El episodio de Gran Armada, de la Armada Invencible, no es más que una sucesión de escaramuzas. No tal como la batalla de Gravelinas. La batalla de Gravelinas no deja de ser una batalla menor dentro de lo que podría ser en la época una batalla naval. Es decir, son una serie de escaramuzas que se van sucediendo por el canal, pues prácticamente sin ninguna consecuencia. Prácticamente, es decir, una cosa, si no hubiese pasado la tragedia y luego no hubiésemos estado mediatizados por la historiografía inglesa, pues realmente el episodio de la Armada Invencible pues sería algo que hubiese pasado prácticamente inadvertido. Sí, porque la Grande y Felicísima Armada, ¿no? Que era el nombre oficial, ¿no? La gente que me dice eso, yo recibo en el correo... No, es que no sé cuál es el nombre que tiene. Yo recibo correos diciendo, y comentarios en Facebook y tal, no se llama la Armada Invencible, se llama la Gran y Felicísima Armada. Yo siempre digo, si queremos ser correctos, prácticamente es Gran y Felicísima Armada y Ejércitos de Su Majestad. Pues ya está. A partir de ahora ese es el nombre que le vamos a intentar poner. Realmente, Armada Invencible es como le llamamos en España. De hecho, los ingleses no le llaman Armada Invencible. Ajá. Es una cosa muy curiosa, porque la gente dice, no, le haces un flaco favor a nuestros antepasados llamándole Armada Invencible. No es cierto. Es decir, Armada Invencible en el Reino Unido, en Inglaterra, se le ha llamado en contadas ocasiones. De hecho, es muy curioso, yo que soy profesional del marketing digital, te sorprenderá saber que, por ejemplo, pues mira, en Reino Unido, si se realizan alrededor de 20.000 búsquedas mensuales acerca de los episodios de la Gran Armada, pues prácticamente los 20.000 lo que teclean en Google es Spanish Armada. Sí. Solamente de esos 20.000 apenas 100 buscan Invisible Armada. El término de Armada Invencible en Inglaterra no existe. Y sin embargo, si trasladamos esto a España, te podría decir que si en España hay alrededor de 9.000 búsquedas mensuales en Google acerca de la Armada Invencible, pues prácticamente todas se refieren a Armada Invencible, buscan Armada Invencible, y apenas unas 100 buscan por Gran Armada. Quiero decir que eso que siempre se repite, ese mantra que están repitiendo siempre cualquiera que habla de la Armada Invencible, llamarla la mal llamada Armada Invencible, o como le llamaban los ingleses la Armada Invencible. No, en Inglaterra, desde que se empezaron a conmemorar la victoria, la supuesta victoria que tuvieron los ingleses sobre la Armada Española, desde siempre se han referido a la Armada como Spanish Armada. Casi nunca, en contadas ocasiones se refieren como Invisible Armada, pero siempre como Spanish Armada. Y es una cosa para hacernos mirar, es decir, porque somos nosotros mismos los que estamos diciendo que los ingleses son los que le llamaron Armada Invisible para mofarse de ellos. Sí. Cuando en realidad el término de Armada Invencible aparece solamente
en una línea, de un libelo, un pequeño folleto propagandístico inglés después de los sucesos de la Armada, escrito por el barón de Burghley, que era William Cecil, y en ese documento pues habla de, creo que decía, al terminar este relato de las desventuras de la Armada Española que solían llamar invencibles. A eso solamente no hemos agarrado toda la historiografía española del siglo XIX para decir que invencible es una mofa de los ingleses para referirse a nuestra gran armada. A esa línea. Claro, depende de cómo se interprete, porque claro, que solían llamar invencible tampoco significa que fuese un cachondeo, ¿no? Y aunque lo fuese, estamos en la guerra de propaganda, que sucede no solamente de la mano española, sino también de la mano inglesa. ¿Por qué recordamos que llamamos, que los ingleses no, sino que simplemente Lord Burghley llama Armada Invencible, o le llama Invencible, en una línea de un libelo propagandístico? Nosotros, los libelos españoles, le llamábamos por ejemplo, a Isabel I le llamamos Jezabel. Jezabel es poco más o menos que decirle la gran puta. Sí. No, es la Biblia. Entonces, quiero decir que creo que tenemos demasiado resquemor con una cosa que no viene a cuento, y a mí llamar a Armada Invencible creo que es como tenemos que llamarla, no es que tengamos que llamarla así, es que es así como la llamamos y ya está. Sí, el nombre, sí, es como los debates que hay por el término Reconquista, ¿no? Es el pelota, exactamente. Sí, es lo mismo, sí, tienes razón. Yo de hecho, en los titulares y tal, yo siempre llamo la Armada Invencible, ¿eh? Sí, vale. Y después en tal tipo, la Armada Invencible o la Gran... Yo realmente suelo llamarle siempre cuando escribo la Gran Armada o Armada Invencible, pero es también una estrategia de marketing, como profesional que soy, es decir, porque yo quiero que la gente que busque información sobre la Gran Armada me encuentre rápido, y la mejor manera de hacerlo es llamarla Armada Invencible. Es también una posición egoísta por mi parte. Sí. Pues no vamos a hablar en sí eso de ni la organización, ni cómo fue, digamos, la ruta por el canal, ni los ataques, ni tampoco... Pero yo creo que sí que tendríamos que hablar, ¿no?, de la batalla de Gravelinas o del ataque nocturno de los burlotes, porque es el que tiene, digamos, lleva consigo la circunvalación a las islas británicas, ¿no? Sí, exactamente. De todas maneras, no me gustaría dejar el texto que has leído, es decir, el de Antonio tenemos que hablarlo antes que todo lo demás. Tienes toda la razón, sí. Ese texto que leí, que es justo alguien que está justo en el corredor, ¿no? Exactamente. Este es uno de los olvidados rescatados. Es un testamento que se conserva en el Archivo General de Simancas. Es el archivo de, no sé si un soldado, un alférez, no lo sé, de los tercios, o un marinero que está escribiendo su testamento justo antes de ser ejecutado en la cárcel de Galway, en el oeste de Irlanda. Luego tendremos ocasión de hablar sobre la cárcel de Galway y el cementerio de allí de la ciudad, donde están enterrados, hay una fosa común con alrededor de unos 400 componentes de la Gran Armada. Pero este testamento, que llega a España por mediación de un irlandés llamado, no me acuerdo ahora mismo, era un irlandés y un inglés. Richard Halton era el inglés y el irlandés era John Stanley. Entonces, al parecer, otro componente de la Gran Armada, que se llamaba Baltasar López del Árbol, que este sí que era alférez de los tercios, lo tenemos localizado, era natural de Granada, y había estado preso en la cárcel de Drogheda, en Irlanda. Entonces, al parecer, un capitán inglés de la prisión de Drogheda le entregó en un acto humanitario, por así decirlo, pues este testamento que le había llegado a sus manos para que lo hiciese traer a España, y lo trajo un inglés católico y un irlandés. Está en el Archivo General de Simancas. Entonces es sobrecogedor ver cómo una persona que está a punto de ser asesinada, pues escribe su testamento de su puño y letra, hablando de las misas que tienen que dar en tal iglesia, en tal otra, lo que quiere darle a la gente que trabaja para él,
cómo quiere que le den unos ducados a su primo Andrés, y acaba con esta frase que tú has leído fenomenalmente al principio, y es que, y yo pido perdón de todos los males que se ha hecho para hacer cumplir este testamento, y el verdugo no me da lugar, es decir, el verdugo ya me llama y voy a ser ejecutado. Pues este tipo de testimonio, es decir, vamos a hablar de historia, pero vamos a hablar sobre todo de las tragedias y de esta inmensa tristeza y orgullo a la vez que da el sentir el legado español de la Gran Armada en Irlanda. Y antes, bueno, a lo mejor yo sé que me gusta mucho preguntar según voy escuchándote, ¿no? Y a lo mejor rompo el guión, pero claro, ahora me viene una duda. A este hombre lo ejecutan, pero a otro le dan las cartas para que vuelva a España. Bueno, es que todo depende de tu rango. Es decir, lo normal para las autoridades inglesas era, conforme asciendes de rango, tienes posibilidades de pedir un rescate por ti. Entonces, lo que normalmente se ajustician son personas de bajo rango social o militar, ¿vale? Sí. En cuanto tienes ya un rango de capitán, pues puede ser ajusticiado, lamentablemente, pero también si alguien se da cuenta y es más despierto, pues sabe que entregándolo a una autoridad de superiores tuya, ellos podrán conseguir un rescate por tu vida, porque tienes dinero y porque funcionaba así. Sí, no, funcionaba así. De hecho, hay un artículo que es el blog de un amigo, que era como, ahí se me acuerdo, para los oyentes, explica todo eso en la época de los tercios. Sí. Prisioneros en la época de los tercios, creo que se llama. Y explica un poco el sistema de canje de prisioneros, los pagos de rescates. Y sí es verdad que cuando era tropa, digamos que era un pago que se hacía por la unidad completa, ¿no? Exacto. Y sí. Cuando eran personas, pues, igual que con los bereberes, los bereberiscos también, el pago era distinto, sí, sí. Entonces era un tema de esos, ¿no? Vale, pues no. De hecho, creo recordar que este Baltasar López del Árbol, el que consigue la carta, él consigue también llegar a España, porque era un alférez de los tercios. Entonces, pues bueno, él posiblemente a sus captores le diría, pues mire, pues mi familia tiene posibles y pueden solicitar un rescate por mí, y así se hacía en muchos casos. Entonces, pues bueno, pues se negociaban los rescates, se negociaban el precio o el canje, unos prisioneros por otros, y así se funcionaba. Era una cosa muy habitual y muy normal. Sí, de hecho es lo que contamos ahí en el artículo ese. Se llama Prisioneros de guerra durante los siglos XVI y XVII. Cuenta un poquitín todo eso. Y bueno, ahí tenemos ese prisionero que después veremos cómo llegó ahí, que es lo que creo que vamos a empezar ahora. Estamos ¿no? en agosto, el 11 de agosto, que es cuando más o menos sucede la batalla de las Gabelinas. ¿Qué sucede ahí? Yo creo que, sin aventurarme mucho, ¿no? Y sin Pedro, y sin romperte el discurso, es que la dirección contraria era casi imposible, ¿no? Volver por el mismo canal de la Mancha en dirección contraria con las corrientes y los vientos, como que no. Exactamente. De hecho, el temor de la Marina inglesa era que la Armada española, sabiendo que irremediablemente tenía que ir al norte, porque los vientos estaban fuertes hacia el norte, pues que consiguiese llegar, por ejemplo, pues, a un país como Dinamarca o Suecia, acampar allí, o sea, reunirse de nuevo allí, esperar viento favorable y volver. Es decir, ellos no sabían que la Gran Armada iba a pasar por el canal, iba a subir, iba a dar la vuelta por Escocia e Irlanda. El temor era decir, bueno, pues se van, pero no sabemos si volverán. Sí, de hecho, en los podcasts que tenemos anteriores, lo que sucede es que contamos que en Flandes los puertos que había no permitían la llegada de tal número de barcos, sí, porque eran todo, digamos, puertos de río, ¿no? De estuarios y... Sí. Y no había un gran puerto de mar, por lo tanto había que ir a la zona de Alemania, ¿no? O la zona de Dinamarca, o lo que hicieron. Exactamente. No había otra tercera opción, ¿no? Aquí el suceso es que a partir sobre todo del 11 de agosto aproximadamente,
y después de la batalla de Gravelina y el ataque con los brulotes, los barcos incendiarios, pues el viento y la corriente empuja a la Gran Armada hacia el norte. Y entonces hay que regresar a Irlanda, o sea, hay que regresar por el oeste, y por el oeste pasando por Irlanda. A partir de ahí, Medina Sidonia ya se da cuenta de que es irremediable la vuelta a España, ya se decide, se empiezan a racionar las provisiones para la travesía de vuelta, se arrojan por la borda a todos los animales para evitar el consumo de agua, el frío y el hambre empiezan a ensañarse con las tripulaciones, y a partir de ahí es donde empieza la gran odisea. La gran odisea de gente que está embarcada en lo que se llamó, o lo que llamamos ahora mismo la pequeña edad de hielo. En la pequeña edad de hielo es un periodo climatológico que está entre 1570 y 1610 aproximadamente, que tiene su culmen precisamente en 1587 y 1588, que es precisamente durante esos años donde se produce la mayor quema de brujas, no necesariamente quemadas, pero la mayor liquidación de brujas que se produce en Francia y en Inglaterra, porque la gente no sabía qué coño estaba pasando con el clima, porque había no tenía razón de ser, se arruinaban las cosechas, hacía un frío bárbaro. Por ejemplo, en 1570 un vendaval derribó los muros costeros de los Países Bajos y murieron más de 100.000 personas. Es decir, la gente no sabía qué estaba pasando con el clima. Posiblemente fuese una erupción volcánica en Sudamérica, no lo tenemos claro, pero realmente estábamos navegando en las peores condiciones posibles. No teníamos cartas marítimas de la costa irlandesa. Algunos de los componentes de la Gran Armada sí que habían viajado a Irlanda ya, también a la costa oeste, pero no tan al norte, y pues el desconocimiento era salvaje. Y luego, aparte, lo que pasó fue que después del ataque de brulotes, de los barcos incendiarios que se produjo, entonces cuando Medina Sidonia, que lo preparó además fantásticamente bien, porque dejó visitante, él imaginaba perfectamente ese ataque. Entonces, una cosina, Pedro, ahora que hablas de Medina Sidonia y dices que lo preparó perfectamente, siempre está la la historia esa de que no lo preparó bien porque no era un experto en la marina y eso, o sea, que no, o sea, que tú crees que sí hubo una buena preparación. Medina Sidonia lo hizo bastante bien, creo que bastante bien, lo hizo digno. Luego la gente dice, no, es que Recalde, si lo hubiese comandado Recalde. Hay, por ejemplo, versiones muy contradictorias. Por ejemplo, cuando se dice de atacar Plymouth, cuando se está pasando por el canal, se ha dicho en la historiografía española, es que si Medina Sidonia no hubiese mandado y le hubiesen hecho caso a Recalde a atacar Plymouth, bueno, pues Plymouth tenía un puerto muy angosto para su entrada, tenía una batería preparada perfectamente, y posiblemente hubiese sido una masacre de la Armada. Es decir, que no está todo tan claro. No está todo tan claro. Medina Sidonia, además, demostró una valentía que mucha gente no reconoce. Se enfrentó repetidamente y en solitario a la Armada británica. Es decir, que realmente en mi web también tenemos, en armadainvencible.org, tenemos un artículo que habla de esto, es decir, bueno, y luego he descubierto muchas más cosas después de escribirla así, de todas las cosas acertadas que hizo Medina Sidonia, y de cobarde, y de estar dentro de la bodega mareado, como decían los ingleses, y cosas así, de eso nada de nada. Sí que es cierto que él pues no quería el mando de la Armada, pero que era una cosa perfectamente lícita, que él no la quisiese enfrentarse a ese reto. Es decir, le había tenido muchos retos anteriores y los tuvo después. Si él no quería hacerlo, pues estaba en su derecho, es decir, humano era. Pero que realmente no, la visión que tengo yo del comportamiento de Medina Sidonia, no puedo decir que para mí sea el héroe de la Gran Armada, pero ni mucho menos diría que Medina Sidonia
fue un inepto y que llevó la Gran Armada al desastre. De hecho, consiguió traer al 70% de la Gran Armada a puerto. Cuando tenía todos los números para que eso no pasase. Es decir, entonces, pues no me vale. En fin, Medina Sidonia y sus sombras, pero no es un héroe, pero no es un inepto, ¿eh? Es decir, fue una persona que para mí lo gestionó pues relativamente bien o incluso de manera aceptable. Sí, no, yo de hecho cuando lo que leí y tal sobre, bueno, al final suministros, toda la organización no lo hizo mal, porque era bastante metódico en temas. Exactamente. Sí. Era un poco de esos burócratas convencidos, sí. De hecho, cuando te interrumpí, yo creo que ibas a comentar, ¿no? Cuando cortaron las anclas, ¿no? Exactamente, porque eso es una cosa decisiva. Es decir, si tú navegas por una costa que no conoces y cuando has sufrido un ataque con barcos incendiarios, que la premura, la rapidez necesaria para coger y echar velas y salir de donde estás anclado, pues es tal que lo que hace es cortar las anclas. Lo que nos encontramos es que muchos de los barcos de la Gran Armada, cuando inician el viaje hacia el norte para intentar luego dar la vuelta a Escocia, Irlanda y el regreso a España, se encuentran que no llevan anclas. Sí. Un barco sin anclas, una cosa, pues imagínate, es un auténtico desastre. ¿Por qué? Pues porque no pueden fondear. Entonces estás siempre a la merced del viento. Sí, no para, ni aguar, ni pararla por agua, ni nada. Sí. Claro, no puedes acercarte a la costa y parar unos cientos de metros antes para luego mandar un patache a la costa, no, sino que si puedes recoger anclas, velas, pero realmente si en la marea o las olas te empujan hacia la costa, pues a la costa va a encallar o a naufragar. O sea, eso es así. Y muchos de los barcos de la Gran Armada, después del ataque de brulantes, empezaron a navegar sin anclas. Claro. Ahí sí que, claro, mucha gente vio pensar que fueron todos. No, fueron algunos, otros, claro, por muchos brulotes que hayan mandado, yo creo que en la formación que estarían... Creo que eran 6 pero bueno, tuvieron que salir echando piernas. Pero tampoco fue una cosa, pues fue otro inconveniente más, por así decirlo, ¿eh? Eso, justo, sí, pero que no eran todos, sino algunos barcos. Exacto. Claro, mucha gente piensa que fueron todos, no, fueron algunos, porque no todos estaban en la misma cercanía a los 6 brulotes que atacaron. Exactamente. Efectivamente, sí. Y bueno, tenemos ese avance, ¿no? Me imagino al principio del viaje hacia el norte iba más o menos calmado, ¿no? Pero claro, esta microglaciación que se produce hace que las tormentas de verano sean más fuertes todavía, ¿no? Sí, todavía al principio cuando se hace la derrota hacia el norte, todavía no. Lo peor vendrá luego, a partir del 15 y sobre todo alrededor del 20 de septiembre de 1588. Pero si empezamos en el trayecto, aunque realmente en el tiempo no lo es así, pero en el trayecto, si imaginamos el mapa de que vamos subiendo, vemos cómo sube la Gran Armada hacia el norte, tenemos que bordear Escocia, enfilamos ya en dirección sur a Irlanda, pues bueno, pues justo en el cabo más norte de Irlanda, en Irlanda del Norte, ahí tenemos el naufragio de la Girona. Un barco, una galera, una galeaza, una galera mejorada, por así decirlo. Es decir, es un barco de remos y vela, que lleva su chusma, su remero, lleva sus soldados, lleva sus marineros y pues que naufraga justo ahí, en la Cadapón. Bueno, duró bastante. ¿Perdona? Que duró bastante, digo, una galera que normalmente en el fondo plano. Realmente de la escuadra de galeras, la mayor parte de las galeras que salen en la escuadra de galeras cuando salen de La Coruña tienen que regresar porque no son ingobernables. Claro, pues te digo, sí. Son ingobernables, pero la Girona sí que se mantuvo, llegó, hizo su periplo y pues lamentablemente naufragó. La historia de la Girona es tremendamente curiosa, porque la Girona, esta galeaza napolitana,
que fue construida alrededor de 1580. Se llamaba así no por Gerona, que muchas veces también me he encontrado a catalanes, amigos conocedores de la historia y amantes de la historia, que están muy orgullosos de la Girona como barco catalán. Barcos catalanes habían, por supuesto, pero la Girona no. La Girona se llamaba así, siendo un barco napolitano, por el virrey de Nápoles, que era don Pedro Térez de Gillón y Velasco. Entonces llamaban la Girona porque en homenaje a él, ¿vale? De hecho, tienes un artículo sobre este naufragio, ¿no? En tu blog. Sí. De todo lo que estoy leyendo, tengo un artículo, porque si no, no tengo manera de retenerlo. Sí. Entonces, pues, bueno, la Girona tiene una historia tremenda, es decir, porque la Girona reúne a los náufragos de otros 2 barcos, más el componente que ya tenía. Es decir, nos encontramos que Leiva, Alonso de Leiva, además, aparte de ser el perfecto retrato del hombre renacentista, de hecho, fue retratado por el Greco, pues Alonso de Leiva estaba destinado además secretamente, había documentación secreta, que era el sustituto de Medina Sidonia en caso de que a Medina Sidonia le pasase algo, para ser el general de la Armada. Entonces, Alonso de Leiva, caballero de la Orden de Santiago además, pues bueno, él iba a bordo de la Rata Santa María Encoronada. La Rata Santa María Encoronada se llamaba así también porque su primer capitán había sido un tal Giovanni Maria Ratti, entonces de ahí viene la Rata. Estaba capitaneada por Francisco Vitale y bueno, Alonso de Leiva iba allí. ¿Qué pasa? Alonso de Leiva había hecho la campaña de las Alpujarras, había participado en distintas batallas al lado en pos del imperio de Felipe II, y su fama, su buen carácter, su trato con los soldados, su magnanimidad, su eficacia, era tal su fama, que la mayor parte de nobles, que un poco a regañadientes se tuvieron que enfrentar a alistarse en la Gran Armada, porque nobleza obliga, la nobleza tiene muchas prebendas, pero también tiene muchas obligaciones. Entonces, si el rey dice hay que salir de aquí, pues hay que apuntarse. Entonces, había muchísimos nobles que lo que decían, bueno, pues sí, pues yo me apunto, pero macho, yo me voy con Leiva, porque Leiva sé que me va a tratar cojonudamente bien, sé que es una persona admirable. Y entonces, en la Rata Santa María Encoronada, en la que navegaban alrededor de 420 personas, pues bueno, pues en Barranca, en un primer naufragio, Leiva consigue sacar a toda la gente sana y salva, después de haber embarrancado, los fortifica en Duna Castle, allí en Irlanda, ¿vale? Y entonces se dirigen, escuchan a un irlandés que hay otro barco de la Armada Española y se dirigen allí, creo que era en Loughmore, creo que era. Entonces se dirigen y se embarcan en otro barco que es el Duquesa Santa Ana. El Duquesa Santa Ana, que ya llevaba otros 350 hombres, sí, ya llevan 700 ya, ahora se encuentra que lleva 770 aproximadamente. Claro, duró 2 días, es decir, una nave sobrecargada a tope, pues resulta que dura 2 días. Entonces, embarranca de nuevo. Leiva, porque aquí una cosa curiosa es que Leiva a lo mejor no mandaba ni en un barco ni en otro, pero tal era el respeto que le tenían, que donde lo que decía Leiva iba a misa. Sí. En cualquiera de los barcos en que se encontrase, lo que decía Leiva iba a misa, porque era una persona que tenía muy buena reputación. Entonces, pero una cosa que me llama la atención, claro, que a lo mejor lo tienes mirado o estudiado, es que entre estos 770 hombres meten a los galeotes, ¿no? A Chusma, que podría haber pasado de ella y dejarlos en Irlanda. Realmente todavía no va a Chusma, porque tanto la Rata como el Duquesa
no son... Son galeones, vale, pensé que eran galeones. No son ni galeras ni galeazas, ¿eh? Aquí no hay chusma todavía. La chusma sí que está en la Girona. En la Girona sí que hay chusma, ¿vale? Pero aquí, en tanto... Era Urcas, vale, era con la Urcas. duquesa... Acabo de ver ahora que era una Urca, sí. Vale. No, exactamente, no hay... Si es una Urca, no, perdón. Entonces, bueno, pues ya cuando la duquesa Santana se encuentra con 770 personas a bordo, pues bueno, pues dura 2 días. Entonces, Alonso de Leiva se enfrenta al segundo naufragio. Es decir, primero la Rata, después el Duquesa Santana. Embarrancan en Lougus Moor y reciben también noticias de que, bueno, de que en Quilibex hay una embarcación española que está allí apostada. Estamos siempre hablando de Irlanda, ¿eh? Acordaros que siempre estamos... Quilibex está también al oeste de Irlanda. Bueno, creo que el oyente a lo mejor tiene que ser Irlanda del Norte, estamos ahora mismo, ¿no? En la zona de Belfast. No, todavía no, porque aunque la Girona va a naufragar en Irlanda del Norte, la historia empieza en Irlanda del Oeste. Vale, estamos, digamos, en el canal ese de San Jorge. En Coronada, después pasamos a la Duquesa Santana, y de la Duquesa Santana pasaremos a la Girona. La Girona, que está en Quilibex, fondeada, que necesita repararse. No sabemos, se repara además con maderas de otro barco español que no sabemos cuál es, hay distintas hipótesis. Entonces se repara, ellos conocen ya, cuando está naufraga el Duquesa Santa Ana, el segundo naufragio, oyen que en Quilibex se está reparando la Girona, allí se dirigen y, pues claro, allí cuando se encuentran en Quilibex, pues lo que resulta que hay, pues más de 1.300 a 1.400 personas que van a montar en un barco, en una galeaza. Estamos hablando de que si la Girona podía tener 300 tripulantes entre marinería y tropas, pues de 300 vamos a pasar a 1.300 o 1.200 aproximadamente. No lo veo que flote eso mucho. Claro. Pues, ¿qué pasa? Pues que en su camino al norte, porque hemos pasado del oeste de Irlanda hacia el norte, es decir, ellos no intentan seguir la ruta hacia el sur para volver a España, sino que prefieren irse a Escocia, es decir, con esa sobrecarga tienen que ir buscando, por así decirlo, ayuda. La mejor ayuda que pueden encontrar es encontrar a un irlandés católico noble o a un escocés católico noble que te pueda ayudar. Y ahí es donde se produce ya por fin el naufragio de la Girona, en el que mueren alrededor de unas 1.200 personas, donde solamente hay entre 7 y 9 supervivientes. Conocemos también nombres de los supervivientes, algunos de ellos. Yo conozco el de un timonel griego que se llamaba Jorge Nicolo de Zante, que cuando regresó a España, porque él pudo regresar a España, recibió una ayuda de 100 ducados. Hay un tal Diego de Sevilla, que llegó a Ribadeo meses más tarde, y un genovés llamado Giacomo Schiaffino también, que consiguieron regresar. La Girona, cuando naufraga, realmente, como era heredera de todos los nobles que iban en la Rata Santa María en Coronada, el primer barco donde viajaba Leiva, pues el tesoro que llevaba encima pues era respetable. Era respetable. Entonces, cuando se descubrió el naufragio, pues en 1967, que tuvimos suerte porque además lo descubrió un cazatesoros, lo que podía ser un moderno Odyssey, era un belga, pero bueno, la verdad es que el gobierno del Reino Unido, en este caso por la parte de Irlanda del Norte, tuvo la buena idea de, aunque fuese un cazatesoros, comprarle lo que había sacado de allí, y ahora mismo está en el Museo de Belfast. En el Museo de Belfast hay una grandísima colección del tesoro de la Girona, donde hay joyas espectaculares, artefactos de todo tipo y algunas cosas muy emocionantes. Es decir, por ejemplo, está una joya que es la Cruz de Santiago, que muy posiblemente sea la que llevaba Alonso de Leiva, que era el único caballero de la Orden de Santiago que iba a bordo, por lo que casi con toda seguridad era la suya.
Y también tenemos pues una cosa de la que también hablaremos luego, que es un anillo precioso con un corazón, en la que se lee la inscripción: no tengo más que darte. No tengo más que darte sirvió para que nosotros hemos regalado ahora a una asociación irlandesa que conmemora también el suceso del naufragio de la Girona, pues le hemos regalado una composición musical compuesta por un fantástico compositor madrileño llamado Manuel Comesaña, un compositor contemporáneo. Pues él ha escrito una composición especial para que la toque la orquesta de la asociación cuando hagan actos de homenaje al naufragio de este barco. De hecho, el anillo tienes en tu página web y es como una mano, ¿no?, que agarra un corazón. Exactamente. Luego, en Irlanda, eso se convirtió luego también en un motivo muy famoso. No se sabe muy bien el origen, no creo que sea este. Es decir, porque también aquí, con la herencia española de la Gran Armada en Irlanda, pues sí, o sea, se trastocan muchas veces lo que es la leyenda con la realidad. Y ahora tendremos oportunidad de verlo en otras cosas, por ejemplo la leyenda de los Black Irish o los apellidos Adam, no sé, hay muchos detalles que son fantasiosos. El anillo típico irlandés se llama anillo de Glendalough, pues ese anillo también tiene 2 manos en un corazón, pero eso es un invento del siglo XIX. Y ni siquiera se había rescatado ese anillo. O sea, se rescató hace poco. No tiene nada que ver, es una mera casualidad. De hecho, en el siglo XVI y a finales del siglo XVI, ya lo decía Shakespeare también, el poner pequeñas leyendas en los anillos. Este anillo lleva una leyenda que es: no tengo más que darte, una cosa muy emocionante. Es decir, imagínate en el momento de que una pareja se despide de su marino, de su soldado que se va a la conquista de Inglaterra y recibe un anillo que pone: no tengo más que darte. Pues bueno, pues esa emoción que embarga un objeto que sabes que ha pertenecido a una persona que ha perdido la vida en ese naufragio, o igual que la Cruz de Santiago de Leiva, o igual que una salamandra de oro enjollada, que se supone que vino de Sudamérica en un gran viaje y que pertenecía pues a uno de los nobles que iban embarcados y que también está allí. Y ahora hablando de la zona esta de Galway, ¿no? Es más o menos, ¿no? Forges, por ahí, ¿no? Bueno, ahora mismo la Girona, cuando hablamos del naufragio de la Girona, estamos hablando de el norte de Irlanda y estamos en territorio del Reino Unido. Estamos lo que es Belfast, ¿no? Bueno, sí. Al norte de Belfast, ¿vale? Sí, vale. Al norte de Derry, por así decirlo, ¿vale? Estamos en la calzada del Gigante. Vale, ya sí. Ahora sí, por eso. Las geológicas tan espectaculares que hay allí, ¿vale? Sí. Y ahí, a día de hoy, hay grupos históricos que intentan recordar el naufragio y el patrimonio, ¿no? Exactamente. Luego hablaremos de todos. Aquí, por ejemplo, hay de este naufragio en concreto, hay 3 asociaciones que lo están trabajando, que son la North Coast Armada Connection, la Donegal Gap Heritage y la Girona por Ballintrae, que bueno, son 3 grupos que, por ejemplo, mira, la Donegal Gap lo que hace es recrea, con recreadores vestidos a la manera de la época, recrea la marcha de Leiva, de Ardara a Quilibes para coger la Girona. Luego la North Coast Armada Connection pues ha hecho algún acto muy bonito que ha sido, ahora hablaremos de la fosa de San Cuthbert, que ellos lo que han hecho ha sido pues hacer un homenaje, han hecho ofrendas de flores por los caídos de la Girona, han puesto un pequeño monumento en el que luce una bandera española y la salamandra, la figura de la salamandra esta que apareció en la Girona, que aparece allí y está muy cerca donde están enterrados alrededor de, no sabemos si unos 400, 500 náufragos de la Girona.
Y luego está el grupo de la Girona de Port Balintray, que pues, tienen muchas ganas, a los que le hemos regalado la composición de Manuel Comesaña de No tengo más que darte. Y ellos pues están intentando hacer un festival parecido al que hace la Spanish Armada Ireland, que luego hablaremos de ellos, y se están moviendo pues todo lo que pueden. Es decir, realmente estamos hablando, pues son comunidades muy pequeñas en las que la Armada y su memoria pues puede suponer para ello un revulsivo local a la hora de recibir pues visitas y recibir turismo, algo muy lícito, por otra parte, porque lo hacen con todo el respeto, no lo hacen con nada de mercantilismo, es decir, lo hacen con todo el cariño del mundo y, oye, y si les cae algo, pues bienvenido sea. Si hacen un foco de patrimonio, un festival, pues mira, perfecto. Claro, me parece perfecto. Si pueden mover a la gente de la comunidad, si hay alguien que tiene una casa y puede hacer un bed and breakfast, porque de vez en cuando van turistas para que vayan a ver, por ejemplo, la fosa de San Cuthbert, oye, bienvenido sea. Es decir, no se están aprovechando de nosotros ni mucho menos, sino que nos están ayudando y nosotros a ellos. Es decir, esto es una colaboración. Te iba a preguntar yo una cosa que también iba a ser un poco mejor, bueno, fuera de lugar no, pero bueno, también, o sea, que si había elementos políticos, ¿no? Por ejemplo, a ver si me entiendes, en Irlanda del Norte, los católicos, los protestantes... Existen todavía. Existen, ¿no? Me imagino que en ese tema están más los católicos interesados en fomentar la Armada Española que los protestantes, ¿no? No, pero ¿no? Existen, pero lo hacen con el mismo cariño y todo. Es decir, te puedo asegurar que el mismo cariño tienen en la República de Irlanda por rememorar la historia de la Gran Armada, tanto como Irlanda del Norte, que son del Reino Unido. Es decir, Pero es como en Irlanda del Norte, entre ellos también hay una división, ¿no? No tanta. No. Hoy en día, entre ellos, no tanta. Y nosotros, es decir, me parece ridículo el pensar yo que ahora mismo, al ver a un inglés, estoy pensando en que, bueno, pues eso de o sea, sí, es decir, que sí, que todo eso es muy gracioso, pero que realmente que no es así. Es decir, la gente del Reino Unido, de Irlanda del Norte, trata a la Armada con un cariño, a la Spanish Armada, no a la Armada Invencible, a la Spanish Armada la trata con un cariño y con un respeto bárbaros. Es decir, entonces me parece absurdo que intentemos dividir lo que no está dividido. No, esa es la pregunta que te hacía, porque para que el oyente entendiese que es algo de la comunidad sin diferencias ideológicas ni... No, por supuesto. No tiene nada que ver. Aquí cuando la gente habla de la Armada, no se habla de otra cosa. De un intento de los irlandeses de independizarse ya. Claro, por ejemplo, ahora que hablamos de esto, de la Girona de Port Balintray, es decir, si hablábamos antes del naufragio de la Girona, pues bueno, intuimos que tenemos también otro sitio también fantástico para visitar, que es la fosa de San Cuthbert. La fosa de San Cuthbert, que está cerca de Duluth Castle, que es donde naufragó la Girona, siempre se ha considerado el lugar de enterramiento de los náufragos de la Girona. Y está allí, de hecho, en el cementerio, en esa fosa de San Cuthbert, durante siglos, nunca la gente del pueblo ha puesto ninguna lápida en una área que hace una especie de círculo grande en medio del cementerio. Durante siglos nadie ha puesto allí una lápida, y todos saben que es allí donde se enterró a los náufragos de la Girona. De hecho, en 2015, arqueólogos irlandeses hicieron allí unos trabajos no invasivos, eran con georradar, hicieron unos trabajos no invasivos sobre ese terreno, y efectivamente lo que vieron es que todo indicaba que eso era una fosa común. Y ese sitio se puede visitar. Es decir, hay muchísimos sitios en Irlanda que están relacionados con la Gran Armada. De hecho, nosotros tenemos en la página tenemos un mapa. Si ponéis en Google Mapa Armada Invencible, os saldrá enseguida, donde hemos recopilado todos estos sitios que están bien relacionados con naufragios, bien
que tienen piezas de la Gran Armada o objetos, o bien que están muy relacionados, bien sean reales, es decir, documentados arqueológicamente, o bien que sean anecdóticos o que dice la tradición. Pero aquí en este caso, en la fosa de San Cuthbert, que hay una iglesia, un pequeño cementerio, pues bueno, pues ahí, si está al lado del naufragio de la Girona, si la gente ha mantenido siempre un respeto por ese sitio y nunca durante siglos han querido poner una lápida allí ni enterrar a nadie, cuando todo alrededor está lleno de lápidas y de enterramientos, y si en 2015, se descubre allí que casi tiene todos los números para tener una cosa común, pues mira, pues, blanco y en botella. Sí. ¿Sabes? Sí, porque ahora con ahí estamos hablando de ciencia, aquí estamos, y ahora si quieres te lo adorno con un poco de literatura, y es que siempre se ha dicho en esa zona que el apellido Morning, el apellido Morning, de la gente que hay allí son descendientes de uno de los náufragos de la Girona, porque Cuando unos agricultores se levantaron por la mañana, encontraron a un hombre desnudo y entonces le llamaron Adam por Adán, por el primero, porque iba desnudo, y Morning porque era el de la mañana. Entonces le llamaron Adam Morning, y la gente de esa zona que tiene el apellido Morning pues entiende, supone, y esto sí que es leyenda, es decir, no hay nada que lo pueda demostrar ni mucho menos. Si no existía el apellido antes. Pero mantienen esa tradición de que los Morning son descendientes de Adam Morning, uno de los náufragos de la Girona. Me imagino que los supervivientes que no llegaron a ser apresados por autoridades reales se meterían en la sociedad y vivirían, ¿no? Sí, en algunos casos sí. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, de un tal Pedro Blanco, que se quedó realmente a vivir, y de hecho era un gran militar, y lo que hizo fue aleccionar al señor que lo acogió y enseñar a leccionar a sus tropas con las tácticas modernas de la guerra moderna de los tercios, y se quedó allí por siempre, y además le tenía un gran valor, y siempre iba acompañado de Pedro Blanco. Pero realmente la gente que se quedó en Irlanda fue muy poca. Es decir, no hay. Luego hablaremos de eso también, de la leyenda de los Black Irish, ¿no? De que todos los irlandeses que son morenos y de ojos negros son descendientes de la Gran Armada. Eso también es una gran leyenda y no tiene nada por donde mantenerse. Es decir, realmente las relaciones de Irlanda con España han sido desde el Neolítico. Era mucho más fácil navegar desde La Coruña a Irlanda, que yo resido en Yecla, en Murcia, era mucho más fácil ir desde La Coruña a Irlanda que desde La Coruña a Yecla. O sea, de hecho había ya nada de bronce ya. Sí, exactamente. Los comerciantes de estaño que iban a las islas. sí. Pues ya la cultura esa, digamos, celta en este caso nos pilla, pero bueno, sí que hay vinculaciones. Incluso si tú hablas de los de los irlandeses morenos, ¿no? En el norte de España se habla de los pelirrojos, ¿no? Exactamente. que hay muchos también, o sea que bueno, hay aquí. Y yo tengo genes de esos. No soy pelirrojo, pero tengo familia pelirroja. Yo no me acuerdo si tenemos un gran amigo que es Miguel San Claudio, un gran arqueólogo submarino. Me comentaba una vez que decía, es que no me acuerdo exactamente, pero es que no sé si con viento favorable eran alrededor de 2 días irse de La Coruña a Irlanda, o sea que vamos, un paseo en barco, viento favorable, ¿sabes? Cuando a lo mejor para ir de La Coruña aquí a Yecla, en Murcia, necesitaba 30 días en carro, ¿sabes? Sí. Y con suerte. Sí. Y pues aparte entonces ya tenemos, ¿no?, el primer naufragio, pero esto fue un rosario, ¿no?, de naufragios. Sí, claro. Realmente naufragaron allí, en Irlanda naufragaron alrededor de 30 barcos. Es que no está claro, porque hay barcos que desaparecieron simplemente. De hecho,
hay barcos, o sea, no tenemos constancia de todos los barcos que naufragaron allí. Es decir, sabemos que naufragaron entre 25 y 30 aproximadamente, pero solamente 14 han sido identificados realmente como naufragios de la Gran Armada, y se tiene constancia, se sabe el lugar, y no necesariamente que se hayan excavado, pero se sabe a ciencia cierta dónde están. Y de otros, pues es que desaparecieron. Ni siquiera sabemos si fue en Irlanda o fueron llevados a alta mar o... Exactamente, no tenemos ni idea. Se sabe que salieron, pero que no llegaron. Exactamente. Y se sabe que se perdieron por ahí, pero ya está. Es decir, el contacto a partir de que se empieza a dar la vuelta por el norte de Irlanda, cuando empiezan las tormentas, la armada se dispersa prácticamente toda. Entonces, pues cada uno va salvándose las habichuelas como puede. Y en los, digamos, ahora sabemos que, bueno, las autoridades, ¿no?, reales, seguro que matarían a los que escapasen, los atraparían. Pero yo tengo una pregunta que a lo mejor es una leyenda o es una historia que saco de contexto, pero yo leí muchas veces que había como una ley del mar, ¿no? Que si se hundía un barco y llegaban restos de tesoros y tal, los podías coger, pero si había supervivientes, no, entonces que se mataban muchas veces a los supervivientes. ¿Pasaría alguna vez en este naufragio? En este naufragio pasaba, en los naufragios que sucedieron en Irlanda de la Gran Armada, pasó de todo. De todo, ¿no? Vale. De todo. Te explico. Lo normal era que si te enfrentabas a irlandeses, los irlandeses iban al pillaje, pero no estaban interesados en matar a nadie, que por supuesto a alguien matarían. Si alguien se resistía mucho, pues lo matarían y ya está. Pero la población irlandesa, lo normal es que iba al pillaje, al robo, pero no le interesaba en absoluto el matar a la gente. Eso no quiere decir que no matasen a nadie. Pero lo que sí que está claro es que los ingleses, Fitzwilliam, el virrey de Inglaterra en Irlanda, Fitzwilliam, sí que lo tenía muy claro, y él mandó que no quedase ni un superviviente de la Gran Armada, que no quedase ni uno. Sí. Eran sus órdenes tajantes. Entonces, pues un náufrago se enfrentaba a caer, y luego, no te he comentado, dentro de los irlandeses estaban los irlandeses católicos, los clanes, los Rook o los O'Donnell o los Flaherty, que cogían y estaban interesados, eran luchadores contra los ingleses dentro del territorio inglés. Entonces, para ellos los españoles eran aliados. Aliados, sí, claro. Entonces, claro, un náufrago se podía encontrar con un inglés nativo, que lo que él iba a hacer, lo normal sería ayudarle. Robarle. Irlandés. Robarle. También le ayudaban por compasión muchas veces después de robarle, y le decían, pues mira, yo te robo, pero que sepas que si echas por ese camino y en esa dirección, sé que hay un barco de los tuyos que a lo mejor te puede ayudar. O bien viajaban o caían en una zona que era amigable de un noble, de un señor irlandés católico que estaba luchando contra los ingleses, y entonces eran bien recibidos, ayudados, se les ayudaba dándole embarcaciones y organizando viajes para traerlos de vuelta a Flandes o a España. Y si caías con los ingleses, entonces ya sí que no había manera. Ahí sí que si caías en manos de los ingleses, pues mira, ahí por ejemplo tiene el ejemplo de Galway. En Galway sucedió una cosa tremenda. Galway, que es una ciudad preciosa que posiblemente muchos de los que nos estén escuchando conozcan, una de las ciudades más conocidas de Irlanda, al oeste. Pues bueno, allí sucedió una matanza en la que alrededor de 400 soldados marinos y nobles de la Gran Armada fueron ejecutados en un solo día. Allí nos encontramos con que de los diversos naufragios que hay por toda la zona del oeste de Irlanda, pues ahí tienes gente de la Nuestra Señora de Begoña, del Gran Green, de la Santa Bárbara,
de la Rata Santa María Encoronada, del Balcón Blanco Mediano, del San Nicolás Prodanelli, del Ciervo Volante, del San Marcos. En Galway hay una especie de cárcel central donde se van aglutinando toda esta serie de pobres náufragos que son capturados por los ingleses, hasta que llega un momento en que, cuando son entre 300 y 400, pues Fitzwilliam lo que ve es que la cárcel se le puede ir de madre, es decir, ya hay más presos que gente vigilándolo. Y si la gente dice amotinarse, aunque estén en muy mal estado, heridos, hambrientos, pues puede tener un problema. Entonces decide, porque él es así y es lo que considera, pues el 9 de octubre de 1588, pues temiendo que se descontrole la situación, pues todos los presos de la cárcel de Galway son sacados en un paseillo, que se diría en la Sí. Se les lleva cerca de donde estaba el cementerio del monasterio de San Agustín, y allí directamente, a cuchillo o arcabuz, se da cuenta de estos 400 compañeros de la Gran Armada. La gente de Galway, que era muy pro-inglesa, es decir, no eran irlandeses como le decía Cuellar, el capitán Cuellar, salvajes irlandeses, sino que la gente de Galway está bastante aleccionada por los ingleses y se considera... Sí, digamos que admitían bien el dominio inglés. Exactamente, pero se encuentran con que ven ese desfile de 400 hombres y ver cómo son asesinados, pues la gente se empezó a conmover. De hecho, las mujeres de Galway, del pueblo, empezaron a tejer sudarios para enterrarlos, darle un enterramiento digno, y están enterrados en el cementerio, donde los llevaron al lado. Hicieron como en los paseos de la Guerra Civil, que se lo llevaban a la del cementerio. Pues aquí en este caso hicieron lo mismo. La suerte que hemos tenido es que ese cementerio del monasterio de San Agustín siguió en uso ininterrumpidamente hasta hace muy pocas fechas. Y se sabe perfectamente dónde está la fosa donde están enterrados esos 400 marinos, soldados y nobles de la Gran Armada que fueron ejecutados el 9 de octubre de 1588. Y están allí. De hecho, hay dos placas, una que pagó la Fundación Mafre y otra, no sé qué asociación, una asociación de tercios. Sí, es la Orden del Tercio Viejo del Mar Océano. Viejo, y están allí enterrados. Y es una cosa que cualquiera que visite Irlanda y vaya a Galway, pues debería de al menos pues comprar unas flores, si le apetece, como yo hice las veces que he estado allí, y acercarse y echar. Y además no es raro que algún español caiga en el cementerio. Además, el sepulturero que hay por allí te atiende fantásticamente bien, es muy amable y sabe que cuando eres español sabe dónde va a ver, te indica dónde está la fosa y allí la puedes visitar. Pues ya tenéis un sitio para la próxima vez que vayáis a Galway, la fosa del cementerio de Forthill, ¿no? Exactamente. Se puede ir andando desde el centro de Galway, se puede ir andando perfectamente, son un paseo de 10 minutos y no hay no tiene inconveniente ni de ninguna manera. Otro lugar emblemático, ¿no? Y en este hay un monumento, es el Spanish Point, ¿no? Que también... Exactamente. Este es uno de los más conocidos de Irlanda, pues porque el rey Juan Carlos y la reina Sofía fueron en su momento. Se han vendido muy bien porque es una zona turística para surf y con una infraestructura hotelera, una zona, por así decirlo, más de veraneo. Entonces es una zona más conocida. Pero realmente no es la zona más importante que diríamos que tiene Irlanda en cuanto a naufragios. Si lo comparas con los naufragios de la Girona, lo comparas con los naufragios de la Labia, la Santa María de Bisón y la Juliana, en Estrida. Pero realmente en Spanish Point pues tienes los naufragios del San Esteban y el San Marcos. Ahí realmente los supervivientes del San Esteban, que fueron alrededor de 60, y el San Marcos, que fueron 4, fueron ahorcados por un señor local, Boetius Clancy, en la que hoy se conserva, que está en un campo de golf, que es la colina de los Arcados,
También tienen lo que llaman la tumba d'Espagnac, que es la tumba de los españoles. En Irlanda hay muchísimos sitios que son tumba d'Espagnac, tal en la Espagnac, la cueva de los españoles, la playa de los españoles, el desembarco de los españoles, el árbol de los españoles. Sí, sí, sí. Tumba d'Espagnac, España. De eso, Irlanda está llena y merece la pena echar un vistazo a todos esos sitios porque Irlanda es una comunidad pequeña, es decir, es un país pequeño y la tradición oral es básica para ellos. Entonces, tiene la práctica seguridad de que lo que se ha mantenido vivo en la tradición es que tiene muchos visos de ser verdad. Es verdad, sí. Es verdad. Es decir, no es una población pequeña, comunidades pequeñas, y sabes que si te están diciendo tumba d'Espagnac es que realmente si lo están diciendo 500 años, que es la tumba d'Espagnac. Sí. No, pero, por ejemplo, me miraba eso que estás diciendo de puntos geográficos, ¿no? Sí. En Bretaña, cerca de Nantes, hay un pequeño lugar que es el fuerte de los españoles. Sí. No hay nada, no se ve nada, pero que allí hubo un fuerte de una expedición, creo que fue de Verdugo, me parece. La época es esta, siglo más o menos. Sí, pero no de esta época, pero la verdad es que no lo conozco, ¿no? Hubo unas campañas en Francia, en la Bretaña, y hay un punto que es el punto de los españoles, Point algo así, de Espagnier, algo así. Sí, y era un antiguo fuerte. Sí. Bueno, o sea que sí, siempre queda algo ahí. Pero Irlanda está lleno. En este naufragio, en el de Spanish Point, donde naufragaron el San Esteban y el San Marcos, ahí aparte también tenemos, igual que teníamos en la Girona, tenemos el patrimonio que está en el Museo de Belfast, que hay todas las joyas de las que hablábamos, el anillo de No tengo más que darte. Pues de aquí del naufragio del San Esteban y el San Marcos, pues en las cercanías tenemos la mesa de la Armada, que estaba hasta ahora en un castillo, en el castillo de Dunluce, no me acuerdo cómo se llama el castillo. Estaba en un castillo noble y realmente es una mesa de madera noble, grandísima, y está hecha con los restos del San Esteban. No es una mesa que estuviese en el barco, ¿no? Está hecho con... No. Se supone, aunque el tablero de la mesa es del siglo XVI, se supone que el tablero está fabricado en Irlanda después del naufragio, y lo que son componentes del San Esteban son las pilastras que sirven como de patas, que son 6 y llevan la corona de Castilla, la de Aragón, y bueno, blanco y en botella. Que serían, viendo así un poco, a lo mejor las estatuas que hay típicas en la popa detrás, en el castillo. Exactamente, la decoración, ¿no? Las típicas balustradas de popa de un cañón, pues esas son las que sujetan la mesa de la Armada. Una mesa de la Armada que esta mesa de la Armada en Irlanda es un patrimonio muy conocido, pero realmente estaba en manos privadas. Y bueno, pues las manos privadas es lo que tienen, porque si deciden venderla, pues es suya y la vendieron. De hecho, se vendió creo que fue en el 2018, ¿vale? Por un precio de 360.000 euros, y la compró otra familia irlandesa y prometió que se quedaría en Irlanda. Lo que hasta ahora estaba... Burantry se llamaba el castillo. Lo tuvo en el castillo de Burantry y, pues bueno, ahora va a estar en otro sitio. No sabemos si se podrá visitar o no, antes sí que se podía, pero bueno, garantizaron que se quedaría en Irlanda en cualquier caso, ¿vale? Porque el señor del castillo de Burantry necesitaba dinero y la vendió por 360.000 euros. Bueno, me imagino, eso en Irlanda no sé las leyes, pero hay ciertas leyes que prohíben, se permite vender pero no sacar del país. Pues mira, posiblemente en España, las leyes de patrimonio, hay ciertos objetos catalogados que se pueden vender pero no sacar de España. Vale, pues posiblemente sea uno de estos casos. Sí, imagino que sea parecido, sí. Ahí luego también tienen de patrimonio de estos barcos, los de Spanish Point, también está en el Museo de Clare, tienen una puerta que posiblemente sea del San Marcos. Tampoco estamos seguros si es una puerta del galeón San Marcos o es una puerta fabricada
fabricada con... Pero bueno, lo que venimos diciendo, la tienen desde siempre se ha dicho que es la puerta de la Armada, la puerta de San Marcos, y en comunidades pequeñas que no tienen ningún interés por el turismo, o no tenían hasta... Sí, de aquella no tenían, no. En Irlanda hace 100 años se estaban muriendo de hambre, es decir, que imagínate, no tenían ningún interés en mantener una tradición como esta, pensando que íbamos a ir españoles a buscar la puerta de San Marcos. Pues siempre se ha dicho que era la puerta de San Marcos, y también está en el Museo de Clare, es decir, en este naufragio hubieron además situaciones tremendas, como por ejemplo el de Saint de Basurto, que era el maestro y piloto del San Esteban, que falleció en el naufragio junto a sus 3 hijos y su yerno. ¿Iban en el mismo barco? Ah, pues. En el mismo barco, en el San Esteban. Saint de Basurto, maestro y piloto, perece junto a sus 3 hijos y su yerno en ese naufragio. Sí, de hecho, otros nombres que no salen a colación nunca, porque no es nada, el piloto de San Esteban. ¿Quién se va a acordar del piloto de San Esteban? Pues bueno, porque sepamos, que conozcamos que la tragedia vivida por Saint de Basurto fue morir con sus 3 únicos hijos y su yerno, que no es poca cosa. No, de hecho, estoy yo buscando, espera un momentín, ¿eh? Sí. Hay, hablando de esta desgracia de que muriese el yerno, los 3 hijos y tal, hay un artículo en el blog que es Tragedia en Viveiro, el naufragio de la Santa María Magdalena en 1810, ¿Sí? que es de José Francisco Gil, un colaborador, que cuenta un naufragio de los más grandes que hubo en la historia de España. Sí. Y que habla de lo siguiente, que murió el capitán del navío, tuvo un problema, iba su hijo en el barco, entonces a partir de ese momento se prohibió que fuese padre e hijo en el mismo barco de guerra. Bueno, pues si lo hubiesen prohibido antes, si lo hubiesen prohibido antes, hubiésemos evitado esta tragedia. Sí. Es que justo, sí, que apareció, es verdad, lo acabo de buscar, apareció el capitán del navío abrazando a su hijo, que debe ser un contramaestre, lo que fuese, abrazado a él en el naufragio. Entonces, para evitar desgracias como esa, hicieron prohibición de padres, hijos o hermanos en el mismo barco. No sé si seguirá en vigor. Si hay algún soldado marinero de la Armada, nos lo comenta, ¿vale? Pero sí, es verdad que suena un poco a al soldado rayo, ¿no? O sea, toda familia del mismo barco es un poco fuerte, pero al oyente tiene que entender una cosa, Pedro, que en esta época los barcos, muchos de ellos no eran del Estado, sino que era una especie de asiento. Sí. Que el rey pagaba a propietarios de barcos por los barcos, ¿no? Entonces muchos barcos eran de una región, a lo mejor toda la tripulación era de Bilbao o toda la tripulación era de Luanco. Incluso había barcos que eran confiscados, ni siquiera de asiento. Sí, también, justo, sí. Confiscados pura y duramente. Llegaban a España para comerciar y decían, mira lo que te digo, que aquí te quedas, que a partir de ahora va a participar en la conquista de Inglaterra. Eso hay muchas veces, eso también es un mito muy extendido en España, sobre todo la deforestación que se produjo con la Gran Armada, y realmente que carece de toda verdad, porque realmente la mayor parte de los barcos estaban hechos. Luego muchos eran de asiento, luego otros eran confiscados, es decir, dicen, los monegros se talaron, era un bosque precioso y se taló para hacer la Gran Armada. En cada zona de España tienen... Sí, hay uno en Santander, uno famoso también. Hay una zona que se taló para hacer la Gran Armada, una zona del desierto que tiene que se taló para hacer la Gran Armada. No es cierto, normalmente no pasó así. De hecho, en esa época ya se importaba muchísima madera de Escandinavia, por ejemplo, para construir. O sea, de que la Gran Armada no supuso una deforestación para España. Sí, de hecho, una cosa que es interesante, que esto de la Gran Armada había que fabricarla mucho antes, porque la madera la dejaban un año en agua con sal para que se fuese adecuando. No era cortar un árbol y hacer un barco, no. De hecho, el segundo tenía un consejo de bosques que se repoblaba, es decir, que no eran unos salvajes. Ellos eran plenamente conscientes de lo que era la materia prima, de cómo cuidarla
y claro, y no se actuaba contra los bosques de manera tan indiscriminada como nos podemos pensar hoy en día, ¿eh? Es decir, realmente, ya te digo que, por así decirlo, Felipe II tenía un ministerio de bosques, porque sí, porque claro, era un gran bien nacional que permitía pues, construir los barcos, se cuidaban, se repoblaba y todo. Es decir, hace poco, no sé si lo conoces tu libro, Tercios del Mar, de Magdalena de Paz y Corrales. Sí, he hablado alguna vez con Magdalena Pazzi, asistió al Congreso de la Gran Armada que se hizo en Cartagena, y vamos, es fantástica, es decir, el libro es fantástico, sí. Lo recomiendo porque explica muy bien todo eso del sistema de asientos de barcos, el sistema incluso de coger barcos que había por ahí. Sí, claro. Que yo traje madera de Suecia, no, me llevo la madera para mí y el barco. Exactamente, claro. Ya te devolveré, mira, te doy un vale para el final de la guerra te devuelvo. Y un poco más, volviendo un poco a esta aventura, ¿no? Sí. Hay otro punto también que es importante, es el naufragio de la Trinidad Valencera, ¿no? Sí, bueno, ahí se produce también otro episodio muy lamentable, que nosotros en nuestro blog está como la matanza de Aliag, o Iliag, que le llaman los irlandeses. El Trinidad Valencera, capitaneado por Horacio Donayo, y luego tenía de maestre de campo del Tercio de Nápoles, a bordo del Trinidad Valencera, que lo comandaba a Alonso de Luzón. Pues embarrancaron en Kinabalu Bay y se mantuvieron a flote. Realmente llevaban también supervivientes de otros barcos. Esto es una cosa que se repite también varias veces en la historia de la Gran Armada, los naufragios, de cómo supervivientes de un naufragio consiguen, por información de los locales, acercarse a donde están fondeados otros barcos, donde ven otros barcos españoles para intentar salvarse. En este caso, en el de la Trinidad Valencera, pues si llevaba alrededor de 360 hombres, pues aparte llevaba otros 100 o 150 supervivientes de la barca de Hamburgo, ¿vale? Con esos ya 500, bueno, pues se hunde después de embarrancar. Se consiguen salvar prácticamente todos, solamente se quedan en el barco, habían 50 tripulantes y 30 saqueadores irlandeses que habían estarían. Pues lo lógico sería, pues por las crónicas, sería que los 30 saqueadores irlandeses estuviesen, o sea, el capitán Horacio Donayo dejaría 50 tripulantes para salvaguardar el barco, y las cosas de valor que tuviesen. Entraron 30 sacadores irlandeses que se estarían enfrentando a esos 50 tripulantes, cuando el barco ya se hunde definitivamente. Esos 50 tripulantes, esos 30 sacadores mueren, y los supervivientes, el resto, pues cuando llegan a la playa, pues son despojados, como comentábamos antes, son despojados de todo sus pertenencias por los irlandeses. Entonces se dirigen a Aliag, donde habían oído que habían más españoles, con la mala fortuna de que el ejército inglés, que va siempre, permanentemente, en todos estos sucesos, hay que imaginarse que te enfrentas al naufragio, por un lado, por otro lado te enfrentas a los salvajes irlandeses que te van a robar, y en algunos casos a ayudar, y en otros casos a matarte. Luego a las tropas inglesas que están efectivamente allí, en regimientos, a caballería y soldados que van palmeando cualquier zona de la costa buscando españoles para matarlos o detenerlos, ¿vale? Y pues bueno, pues realmente los náufragos, los supervivientes de Trinidad Valencera, pues tuvieron la mala suerte de ser interceptados por una patrulla inglesa. Alonso de Luzón, el maestre de cargo de los tercios de Nápoles, llega a un acuerdo con el general inglés para rendirse, entrega su arma en un acto además solemne. Inmediatamente después de entregar su espada, pues lo que hacen es que realmente lo que son los 300 que habían quedado,
pues son pasados a cuchillo o bien directamente acabuceados y los matan a todos. Están enterrados también, ahí también es un sitio para visitar, en los restos que hay del castillo de Alias, pues en las inmediaciones. Yo ahí no he podido ir, pero sí que sé que hay una cruz que un compañero, un amigo nuestro del blog, hay una cosa que me da mucha satisfacción, es que de un mapa de Irlanda que tenemos con todos los sitios que comentábamos antes, donde cosas relacionadas, pues hay mucha gente que lo ha leído y ha ido siguiendo ese rastro y han estado incluso en sitios que yo no he estado. Por ejemplo, había una familia de Cáceres que se habían entretenido en el norte de Irlanda buscando sitios que yo sabía que existían, pero a los que todavía que no has estado. Exactamente. Y los conocí en el memorial que hacemos en Grange para de la Spanish Armada Island. Y me dijeron, pues estuvimos buscando la cruz de la cabra y preguntamos a los lugareños y tal, y nos llevaron al sitio, pero la cruz no estaba. Digo, bueno, pues yo cuando vaya ya lo miraré, y si no, la pondré yo. Pero realmente sí que ahí están los restos del castillo y en teoría, lo que he leído yo en la historiografía de allí de Irlanda, pues hay una cruz de madera que recuerda a todos estos náufragos que fueron pues, vilmente asesinados. Sí. De este Trinidad Valencera, también de este barco, pues mira, en la iglesia de Omagh, que está en un pequeñísimo pueblo de Cardonagh, pues allí dicen que la campana de la iglesia es la campana del Trinidad Valencera. Algo de razón tendrán cuando realmente las figuras que aparecen en la campana son figuras que aparecen en los cañones que se rescataron del Trinidad Valencera, así que concuerda en que sí. Además es también una iglesia que, aunque está muy remozada y se ha rehecho 100.000 veces, está en un lugar enclavado históricamente antiquísimo, con unas tumbas muy antiguas. Y otra historia que es macabra, un poco un poco, digamos, sí, es sangrante, la de turbulenta, es la de un leñador, ¿no? Un leñador que en vez de cortar árboles se dedicó a cortar españoles, ¿no? Sí, españoles, náufragos. Ese nosotros lo llamamos en el blog, el artículo se llama Macab, que es como se llama su apellido, Macab y el hijo de puta, porque es que no tiene otro nombre. Sí, me imagino que pensaban eso de ellos, sí. Sí, ahí el 22 de septiembre de 1588, cuando naufraga la Urca, el Ciervo Volante, con 200 soldados y 22 marineros, en Tirobly, en el condado de Mayo, pues bueno, cuando los que llegan a la costa, algunos, porque hay muchos que se ahogan realmente, pues algunos son apresados y en concreto tenemos constancia escrita de que al menos 84 son matados a hachazos por un leñador que se llamaba Malaglen Macab, de Tiroli. Es decir, pues tenemos el dato de la persona, de su acto y de lo que hizo, que fue pues simplemente asesinar a 84 pobres náufragos muertos de hambre, de frío, recién llegado a la playa. Pues bueno, se encargó de matarlos con un hacha por lo menos a 84. Pero digamos, ¿cómo explicarlo, preguntarlo de una forma? ¿Este actuaba por placer o era parte de una...? No lo sabemos, realmente... porque claro, no sabemos si era parte de un jefe que le mandó a hacerlo o... Él realmente estaba en una zona, que era el condado de Tirobly, que estaba en dominio inglés. Es decir, que no sabemos por qué actúa así, pero sí que sabemos por la documentación que en esa zona, que era totalmente inglesa, ahí no había irlandeses para ayudar. De hecho, este señor, por el apellido que tiene es irlandés, Malaglen Macab, pues no sabemos por qué, pero pues lo que sí que tenemos constancia escrita de que mató a 84 con el hacha. O
Claro, que puede ser claro, pero era claro, a ser un leñador, no era el verdugo de una unidad. No, ya, pero un leñador que se encontraría, pues no sé, en la playa y lo haría por capricho o bien por robar, no lo sabe. La verdad es que esos detalles no lo sabemos todos. Sí. Sí, pues sí, podría ser, sí, que los viese tumbados en el suelo y empezase a matar, porque claro, si no, es raro, si fuese una unidad militar como los que arcabucearon o los que hablamos antes, habría un acta o una oficialidad que mandase. Sí, claro, no. Y de hecho, igual que la documentación española, en los barcos, la tenemos prácticamente toda en el archivo de Simancas, pues luego ya no es así. Y los ingleses no eran tampoco tan exactos como nosotros a la hora de registrar las cosas. Es decir, pero bueno, es lo que sabemos. Y así hay. No tenían a Felipe II, que le gustaba tanto todo. Pues, como esta de Macá, pues tiene también otros 24 muchachos que son que fueron a Tralí, se entregaron también a las autoridades, y también los 24, que en esos 24 iban, incluso se habla de 2 niños. Es decir, no sabemos qué edad tenían, pero se habla 2 niños, posiblemente serían pajes, es decir, que los nobles acostumbraban a llevar pajes en los viajes, posiblemente serían 2 pajes que iban en un barco que fondeó en la bahía de Tralí para rendirse directamente, porque iban también muertos de hambre y frío, y fueron directamente también ahorcados en Tralí, incluso los 2 niños. Y así, a medio caballo entre la realidad y digamos a lo mejor la ficción, ¿no? O la imaginación, a la leyenda, hay un árbol, ¿no? De Armada Free. Sí, el árbol de la Armada. El árbol de la Armada. Ese está en Irlanda del Norte también, y ese se corresponde con el naufragio de la Girona. Realmente es un castaño que está en la iglesia de St. Patrick, en Cark Castle, en Irlanda del Norte, y es un castaño. La castaña era un remedio contra el escorbuto en el siglo XVI. No era el más efectivo, pero era un remedio contra el escorbuto. Y este árbol realmente se le han hecho estudios. Es un árbol que está catalogado como tesoro natural de Irlanda del Norte, porque es realmente un castaño que nació a finales del siglo XVI. Y en un cementerio, o sea, en mitad del cementerio, entre las tumbas. En un cementerio, y que siempre la gente ha dicho que ese castaño nació en la tumba de un marino español, del cadáver de un marino español, que posiblemente iba a ser una castaña en su bolsillo como remedio para el escorbuto. Fue enterrado allí en una tumba anónima. El castaño floreció, y ese castaño del final del siglo XVI se puede ver en Cark Castle, en Irlanda del Norte, y está allí, y es un tesoro natural nacional. Sí. Mira, de hecho, ahora dirá, esto es imposible, tal. No hace mucho, un documental de la tele sobre un poco, bueno, la historia de la humanidad, cómo se hizo la agricultura, cómo apareció, ¿no? Pues de las hipótesis plausibles de cómo apareció, ellos ponían la siguiente escena, era una mujer recolectando semillas, ¿no? Sí. Moría, y al año siguiente la encontraban, una vez que se iba, digamos, la nieve y todo se iba, encontraban su cuerpo y la bolsa de los alimentos, brotando los gérmenes del cereal. Sí. Es increíble. Sí, pues quién sabe, a lo mejor. Aquí sí que no hay demostración posible. Aquí no hay arqueología, pero bueno, la religión te dice que ese árbol siempre se ha llamado el árbol de la Armada, que es un árbol que empezó a crecer a finales del siglo XVI, que está en un cementerio, y que de siempre la gente le ha dicho: ese es el árbol de la Armada. A ver, abono hay, que es importante, es decir, los huesos todos de abono, o sea, no sería raro. Y si no hay muchos castaños cerca, ya tenemos una pista de huevos. Eso ya no lo sé. Claro, eso habría que ver si en esa zona hay castaños o no. Así, un poco ya vimos el periplo de muchos españoles, pero hay una historia, la ruta de Cuéllar, ¿no? Que digamos un personaje que su vida es en sí una odisea, ¿no? Exactamente. Cuéllar se está convirtiendo, además, gracias al trabajo de la Spanish Armada Island,
que estrenó hace muy poco un documental que tenéis que ver todos. Es decir, tenéis que entrar a la página de Spanish Armada, Ireland.com para bajaros ese documental sobre Cuéllar. Está en inglés y en español. Han hecho un esfuerzo tremendo para poder rodarlo. Está muy bien, muy digno, con unas infografías digitales fantásticas, con buenos actores, entre ellos el protagonista es un español, Fernando Corral, un actor de Alicante que reside en Irlanda. Está fenomenal y es algo que tenéis que ver. Vale, creo que son 4,95 euros, que van directamente al centro de interpretación de la Gran Armada en Grange, en Irlanda, del que también me gustaría hablar, porque es algo en lo que estoy muy, muy implicado. Y por lo que me decías tú de la ruta de Cuéllar, claro, realmente Cuéllar era un capitán a bordo de la Arabia, que es uno de los barcos que naufraga el 21 de septiembre en Stridagh, en Sligo, que es donde se hacen todos los homenajes, estos los famosos de cuando se clavan las cruces y todo esto. Los que hacen en la arena las cruces, ¿no? Sí. Exactamente. Eso prácticamente es... eso en España, esos actos, estamos orgullosos también de ser pues prácticamente los que le han dado a conocer en España, porque yo no sé si está viendo ya 8 años allí y bueno, pues a partir de hace, no sé si hace unos 4 o 3 y medio, cuando empecé con el tema del blog, fue lo primero que empecé y la verdad es que fue una cosa que se convirtió en muy viral. ¿Vale? Sí, porque es más o menos hace por ahí cuando yo me empieza a sonar, sí. Entonces, Cuéllar, el capitán que va a bordo de la Arabia, que naufraga el 21 de septiembre en Stridagh, pues bueno, pues es una historia rocambolesca, tremenda, es decir, es un auténtico guión cinematográfico en el que este capitán que naufraga, que se acerca a una iglesia, ve a 12 españoles ahorcados, él está cojo, huye de la zona, se encuentra con otro grupo de otros 11 náufragos, llegan al castillo de un irlandés que acogía a los españoles, el castillo de Rourke, se juntan con otros 70 supervivientes. Cuando quieren salir de allí, él no puede por su cojera, lo hace esclavo un herrero, consigue zafarse, viaja a otro castillo que le han dicho que ayuda a los españoles, el castillo de Maclancy. Allí coge también, defiende con otros españoles un asedio inglés de 1700 ingleses, porque los Maclancy, cuando ven que tienen los ingleses, deciden retirarse por el miedo, y esto, como lo tenían todo perdido, le dicen, eso que le cortas a la cabeza, otra cosa. Que nos quedamos. Se quedan y realmente pues tienen la suerte de que llega, como estamos en una de los episodios de la pequeña edad de hielo, llega tal frío que los ingleses no pueden mantener el asedio de ninguna manera. Entonces los ingleses prefieren retirarse y dejan allí a los pobres españoles. ¿Pero sabrían que solo habría 9 personas o pensarían que habría alguno más? No, me imagino que sabrían que habrían pocos, porque realmente, aunque se pusiesen a disparar todo a la vez, no sé si eran... Sí, no, me estoy dando vueltas. 15, ¿sabes? Entonces, pues bueno, mantienen ese asedio, pero que realmente lo solventan gracias a las condiciones climatológicas. Y luego, pues otra vez va por camino al norte. Ahí se entera de la tragedia de la Girona, porque ve que la gente lleva joyas españolas y además se lo dicen. Y luego ya acaba otra vez en un tránsito de 1 mes y medio bajo el amparo de otro señor irlandés, Okan O'Cahan, y al final salvado por un obispo irlandés católico que se llamaba Redmond O'Gallagher, que consigue embarcarlo en un barco hacia los Países Bajos, donde además vuelve a naufragar. Bueno, pues todas estas peripecias él la cuenta en una carta que tenemos, una carta original que tenemos de su puño y letra,
donde le cuenta todo lo que le ha pasado en su periplo irlandés a Felipe II, y es en lo que se ha basado la Asociación Irlandesa de la Spanish Armada Ireland, para este magnífico documental que tenéis que ver, porque además lo que podáis aportar a la hora de ver va a la fantástica causa de mantener un pequeño museo en un pequeño pueblo de Irlanda, que trata de la Gran Armada, y en el que nosotros hemos hecho todo lo posible y colaborado todo lo posible para dotarlo de contenido y para ayudarlo. Pues habrá que verla, y de hecho te iba a preguntar por ella sin saber que estabas tú metido tan conectado con la película. Sí. Bueno, de hecho aparezco en los títulos de crédito. Pues ya está, mira, ya tengo otro motivo para verla. De hecho, la anduve varias veces viendo, pero no me animé todavía, ahora me animaré. Después tenemos más naufragios, ¿no? Bueno, sí, claro, tenemos el naufragio que da... es decir, si realmente en España se está moviendo realmente la memoria de la Gran Armada, podemos hablar que gracias a la labor que empezó a hacer la Spanish Armada Ireland, que también llamada GADA, pero bueno, Spanish Armada Ireland, que es una asociación de un pueblo de Grange. Es un pueblo que está en el condado de Sligo, al noroeste de Irlanda, en el que en su playa naufragaron la Labia, la Juliana y la Santa María de Bisón. Entonces son 3 barcos que encallan en la playa, intentan mantenerse encallados, pero cuando viene la gran tormenta de no sé si es el 21 de septiembre, no sé si es el 20 o el 21 de septiembre, pues resulta que bueno, se ven abocados a un naufragio en el que perecen alrededor de 1.100 componentes de la Gran Armada. Entre ellos iba Cuéllar, uno de ellos era Cuéllar, que iba en la Labia, y a partir del centenario que se hizo en 1988, pues bueno, pues un grupo de ahí de gente del pueblo se empezó a implicar en intentar esa frase tan manida y tan odiosa, que poner en valor poner en valor es una frase muy habitual, sí. Exactamente, que tenían allí. Es decir, porque sabían desde 1985 que estaban allí, o sea, se había demostrado que estaban allí, ya se conocía por mapas, por testimonios escritos de que allí habían naufragado esos 3 barcos. Se descubren ya y luego pues se ponen a trabajar de tal manera que, bueno, pues con golpes de suerte, como por ejemplo que en 2015 una gran tormenta levantó los fondos del arenal de la playa de Striland, empezaron a aparecer cañones, empezaron a aparecer objetos, y pues claro, imagínate, para un pequeño pueblo irlandés que vive de la agricultura, que no tiene nada, que se están intentando esforzar en hacer pervivir el recuerdo de la tragedia de la Gran Armada en su pequeña actualidad, pues bueno, pues saltaron a la palestra. La Armada Española ha ayudado también, ha llevado barcos yo creo también desde 2015, desde 2016, ahí ha ido, pues por ejemplo, el Arnomendi, el Atalaya. Si no fue una fragata, hablas de Lezo, yo ya no. ¿Perdona? Hablas de Lezo, ya te he querido ya. No, realmente, luego mucha gente se queja, también en los comentarios de Facebook, oye, ¿por qué mandamos esas birrias de barco que son patrulleras? Pues yo os lo explico por qué. Realmente, si ya os he dicho que naufragaron 3 barcos de gran calado en esa playa, pues lo normal, lo lógico sería no llevar barcos de gran calado a esa playa. Claro, sí, si el fondo es pequeño, eso lo saben perfectamente la Armada, eso seguro. Exactamente, entonces hay que llevar barcos que sean pequeños, de bajo calado, para sobre todo para poder acercarse a la playa y que la gente, estamos conmemorando ese naufragio, percibamos que hay un barco de la Armada, porque si viene un barco que sea mucho más grande, realmente se tiene que alejar mucho, entonces pues, lo verían mucho más pequeño. Entonces, pues si son patrulleros, pues pueden acercarse más a la costa y son más evidentes. Ahí ha ido el Atalaya y el Arnomendi, y ha ido pues, bueno, los comandantes Alfonso Martínez, que no me quiero olvidar de ellos, porque es increíble
tanto los almirantes que han ido, como Luis Sobrino y como José Antonio Costa Botella, los comandantes Alfonso Martínez, Miguel Romero Contreras, Álvaro Calderón, Iván Ron Serrano. Es decir, el comportamiento, las ganas con las que va la Armada Española allí, con su barco, a enseñárselo a todo el pueblo, para que todo el pueblo suba, se lo enseñan, son amables con todo el mundo, se hacen fotos con todo el mundo, dan sus discursos de bienvenida, se lo ocurran muchísimo, y es de agradecer que la Armada Española se porte así con una asociación que lo único que está haciendo es haciéndonos un favor, que es de algo que nosotros no nos habíamos preocupado, se están ocupando ellos. Sí, efectivamente. Sí. Y nosotros desde armadainvencible.org lo que hacemos es trasladar y ayudar a esa labor. Y luego, igual que la embajada de España en Irlanda, que le ayuda económicamente, siempre se acerca el embajador que esté en ese momento. La Armada irlandesa también mandó ya por primera vez el año pasado un barco también para acompañar al barco de la Armada Española, y siempre ha mandado veteranos de su armada, que la Armada irlandesa, a pesar de ser una isla y estar rodeada de costas muy, muy chiquitillas, siempre han tenido también el detalle de llevar. Y bueno, pues la labor ha sido recompensada. De hecho, yo creo que ahora prácticamente en España a nadie que le guste la historia no conoce a la Spanish Armada Island y la labor que hace y la labor que hacemos aquí nosotros como sus embajadores en España. De hecho, la Spanish Armada Island fue distinguida por el rey Felipe VI con la Gran Cruz de Isabel la Católica al mérito civil hace un par de años. Es decir, que realmente todo se está conjuntando, hay una conjunción de elementos que muy emocionante porque está saliendo a buen puerto y estamos logrando una cosa que llevamos desde hace muchos años intentando conseguir, y yo creo que a día de hoy está a punto de caramelo, Francisco. El tema es recordar, ¿no? Y que no se olvide la historia, y sobre todo la historia de muchos españoles que merecen ser recordados. Es decir, en este caso no tengo ninguna duda, y de hecho yo en Irlanda no estuve, pero cuando vaya ya sé dónde tengo que ir y qué sitios ver. Exactamente, lo mejor que puedo hacer es lo que han hecho algunos, que eso para mí, ya te digo, que ha sido el mayor orgullo que he tenido yo nunca. Es decir, después si yo cuando iba a Irlanda hace 8 años a conocer a la gente de la asociación, yo iba acompañado de mi hijo y éramos prácticamente los únicos 2 españoles del pueblo. Es decir, a mí la gente me llamaba por mi nombre, bueno, y me sigue llamando, pero vamos, que éramos los 2 españoles que habían ido. Pues bueno, pues si este año pasado, el 2019, fuimos alrededor de 400. ¿Tantos? Sí, y de esos 400, la mayor parte eran seguidores de nuestro blog, de armadainvencible.org. Pues sí. Eso es lo que más me llena de orgullo, ver que normal. Nuestra labor. Eso se queda y lo demás nada. Sí, pero ya te digo que yo he llegado a ir y ser el único español del bar con mi hijo, vamos, y bueno, pues ya hasta el año pasado, este año en el 2020 haremos algo, pero claro, por supuesto no se ha podido preparar nada por las circunstancias, y haremos algo, pero aunque sea algo discreto, yo sí puedo escaparme, siempre estaré allí porque es una de las misiones más importantes de mi vida, que pienso seguir manteniendo, como hablamos antes, a micrófono cerrado. Es decir, cada uno tiene su misión y tú no te has aburrido de tu blog, y yo llevo 4 años con el mío y tampoco me aburro, y yo creo que esto siga para adelante y que la memoria de esta gente siga viva en el recuerdo, en Irlanda, en Portugal, en Italia, en Croacia, en Alemania y en España. Alguien dirá en Croacia, ¿no? Espera, esto no me lo chafurres, que lo encontré yo aquí en todo tu blog. Esos son los ragusanos, por ejemplo, de San Nicolás Prodanelic. Era un barco. Y de otro barco había también, que uno de los que hablamos antes, de los de cortar cabezas, ponía que era de Dubrovnik. Genovese, por no decir Italia, si quieres decir, pero genoveses, ragusanos, venecianos, ¿sabes? Pues, claro, en aquel momento, Croacia era
Bueno, a lo mejor era Venecia, ¿no? La veneciana. República Veneciana, pero vamos, Sí, era un punto veneciano, seguro, sí, sí. No, pues ya tengo yo varios puntos ahí para ver, y de hecho era parecido a lo que me imaginaba. O sea, digamos, el paisaje es casi, digamos, hierba y punto. O sea, viendo las playas es... el paisaje es espectacular. Es decir, Sí, sí, pero es duro, o sea... Sí, es una preciosidad. Por ejemplo, en el pueblo de Grange, donde se hacen las conmemoraciones más importantes para conmemorar la tragedia de la Gran Armada, pues bueno, pues es un pueblo de eso, de unos 500 habitantes, tiene 2 bares, y bueno, pues allí nos juntamos los 800 o 1000 que vamos durante un día y medio, nos apañamos como podemos, todo dentro de un ambiente de cordialidad, de respeto, de oficios religiosos, de homenaje a los caídos, de un paseo, la armada con nosotros, la embajada, y disfrutando de esta memoria colectiva que es capaz de unir a los pueblos hermanos como somos los irlandeses y los españoles. Sí, sí. Pues nada, hay un punto ahí, y de hecho tienes unas fotos preciosas de un monte, que es el monte Bodlow. El Belbulben, sí. Es precioso, viéndolo así me recuerda casi, no sé, a algunas de estas mesas, es una mesa eso, sí. Exactamente, es una mesa. Geológicamente es una mesa que es una auténtica preciosidad y es la que domina todo el pueblo, es una cosa omnipresente que está siempre allí y es el orgullo del pueblo. Como tienen pocas cosas, pues tienen los naufragios y el Belbulben. De hecho, para muchos españoles sería casi el último que vieron. Sí, efectivamente. Sí. Pues Pedro, yo creo que hicimos un viaje, ¿no? Un poco por Irlanda y la Armada Invencible. Vimos los naufragios, pero también vimos algo que es muy interesante, ¿no? Como casi 400, más de 400 años después, se recuerda en Irlanda esta historia, ¿no? Este sufrimiento de los españoles que se jugaron. Dejó marcada la isla la dejó marcada. Realmente, en todo, en la memoria colectiva, en la topografía, en todo. Es decir, la dejó marcada. En su historia, Irlanda ha quedado marcada por la Gran Armada Española de 1588, la bien llamada Armada Invencible. No fue derrotada, entonces pues, está bien llamada Armada Invencible. Me acabo de quedar ahora mismo un poco así raro, porque dado en tu blog, ahora oyentes, no me matéis, pero es que lo que voy a decir me salió del alma. Hay una entrada que es el homenaje de Grange a los caídos de la Armada. Sí. La foto que sale del pueblo, estuve dudando si esto es Castropol, Ribadeo, en Asturias. Pues, posiblemente, claro que sí. Es que es igual. Conozco bien Asturias. De hecho, soy colaborador distinguido de la Asociación de Amigos del Museo de Ancla Jacques Cousteau. He estado allí en Avilés, he estado en Asturias de vacaciones en muchas ocasiones, la conozco bien y perfectamente, pero no tiene por qué haber, nadie se tiene por qué avergonzar de ver que... Yo estoy diciendo, ¿esto es una foto de Irlanda o es una foto de... Sí. de la zona, digamos, para los que tal, de la zona fronteriza con Galicia de Asturias, que es igual, y la carretera igual. Totalmente. Y las iglesias, eso que se parece mucho. Pues nada, Pedro, una cosa que sí que tengo que preguntarte. Sí. Hace tiempo leí el libro de Emilio Lara, La Armada Invencible, que en vez de fijarse en la hazaña naval, él lo que hacía era una especie de invasión de Irlanda con tropas, justo a la vez, ¿no? Él como que a la vez que atacaban aquí había un ataque, ¿no? Planes hubieron para todos los gustos. Planes hubieron más de los que posiblemente sepamos. Habían planes combinados, planes para ir solamente a Irlanda, planes el combinado al final que eligió Felipe II, es decir, pero bueno, en plan sabían de todo, es decir, pero sí que se sabía en cierta manera que posiblemente Irlanda fuese la llave, pero realmente no se eligió esa opción, es decir, son cosas del destino y de la decisión de un rey
que al final era el que mandaba, Sí, el que tomaba la decisión, dijesen lo que dijesen sus grandes almirantes y sus grandes generales. De hecho, Álvaro de Bazán, sabes tú que el plan de Álvaro de Bazán multiplicaba la capacidad de lo que fue la Gran Armada, pues no sé si por 5 o por 10, era un disparate. O sea, él prácticamente quería llevar una cantidad de tropas y de barcos gigantesca y Felipe II lo rechazó. Es decir, al final el que mandaba era el rey. el que manda paga, el que paga manda. Se hizo lo que hizo. La armada, los marinos, los nobles y los soldados hicieron lo que pudieron, y la única satisfacción que nos queda es saber que en esta guerra, en la que la Gran Armada solamente fue un episodio anecdótico casi, no para nosotros, no para la tragedia humana, pero sí en la historia de los acontecimientos, en el desarrollo de los acontecimientos. Pues bueno, pues en la paz de 1604 que se firma ya con Felipe III, pues realmente España ganó la guerra. Es decir, la Gran Armada fue realmente una armada invencible y ganó la guerra que mantuvimos con los ingleses, porque cuando se firmó la paz, realmente el tratado fue muy ventajoso para España. O sea, después, claro, está la desconocida contraarmada ya. Sí. Que eso ya no conoce casi nadie, ni los españoles, ¿no? Bueno, los coruñeses sí, lo conocen, y los de Lisboa también, pero para de contar ahí. De hecho, yo creo que la contraarmada, ¿no?, es una muestra de que no fue tan grande la derrota de la Armada Invencible, porque tuvieron medios para oponerse. Si la derrota de la Armada Invencible como tal, no hubo, ¿no? No hubo, o sea, regresaron el 70%. Sí. 70% de la armada que se fue, vino. Sí. Regresó. Derrota como tal no hubo. Al año siguiente, pues la contraarmada. Pero es que todavía no había acabado todo. Es decir, que la contraarmada fue en 1589 y hasta 1604, que se firma la paz, hubieron muchos episodios. Luego estuvo la guerra de los 9 años irlandesa, la batalla de Kinsale, con Juan del Águila, todo. Sí. Pero que realmente, es decir, pues sí, fue toda una amalgama de acontecimientos que acaba, en concreto, en 1604 con una victoria española. Y la Gran Armada o Armada Invencible es simplemente un episodio de esa guerra, de esa contienda. Es simplemente eso. Por eso a mí me interesa sobre todo el tema de rescatar los naufragios, a las personas, porque históricamente es más la fama que es lo que supuso realmente, tanto a nivel monetario, a nivel de pérdidas. Es decir, simplemente, para mí, principalmente la Gran Armada es un gran drama humano. Sí, mira, Pedro, ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando te hablé de Francia? Sí. Vale. Era Juan de Águila el que lo hizo. Juan de Águila. El puente Le Pont de los Españoles. Me acaba de decir Juan de Águila y dije, ¿cuál es este? Y fue él, lo hizo él, la punta de los españoles. O sea que al final esa anécdota que te conté de cerca de Nantes está vinculada con Irlanda al final, porque Juan de Águila después de esto fue a la expedición. Exactamente. Sí. Pues nada, Pedro, fue un placer para mí hablar contigo y espero que los oyentes también. Gracias por invitarme, espero no haberos aburrido mucho, o espero ver en Grange, si no este 2020, este septiembre de 2020, en el septiembre de 2021, que será todo, esperemos ya dentro de la normalidad, y espero veros a muchos de los que vaya a escuchar este podcast, veros allí y daros un abrazo bien fuerte a todos. No, sí, si vais a Irlanda el próximo año, decir que sí, lo escuché en lugar después. Pedro, yo ya te dejo siempre a todos invitados, ¿no?, y futuros colaboradores, ¿no? Yo te tiro la piedra. Cuando quieras volver a hablar de la Armada Invencible, cómo se hizo, los planes, la vida a bordo, o la medicina en la Armada Invencible, lo que tú quieras, esta es tu casa, me dices día y hora y nos ponemos a hablar sobre lo que nos gusta, que es la historia, en mi caso, la historia militar de España, pero también universal. En este caso es historia militar de España, que nos une y hacer recordar el pasado
de una forma que la gente lo entienda, que es lo que estamos haciendo aquí hablando. Sí. Y eso, es tu casa y cuando tú quieras, Pedro. Muy bien, muchísimas gracias. A los oyentes, mientras tanto, mientras no pase eso, os invito a escuchar, a leer la página armadainvencible.org, donde conoceréis en profundidad la Armada Invencible y veréis la foto que os digo yo que se pasa a Asturias, en homenaje de Grant a los caídos de la Armada. Pues nada, Pedro, muchas gracias. Un abrazo, Francisco. Y a ti, ya lo sabes, esta es tu casa. Y a todos los oyentes, como os acabo de decir, visitar la página armadainvencible.org y sobre todo, dais al corazón a este podcast si os gustó y lo compartís en redes sociales si queréis, para que más gente descubra la odisea de los españoles y también de otros reinos de la corona de España en Irlanda, después de digamos, el desastre, o no tan desastre como acabamos de ver, de la Armada Invencible. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon.com/VelunArtis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.